En aquellos días, cuando el polvo de los caminos se levantaba con cada paso y el sol golpeaba las piedras de Jerusalén como si quisiera revelar lo escondido, había hombres que caminaban con la frente en alto, la túnica impecable y la mirada acostumbrada a ser observada. Su presencia imponía, no solo por las palabras que sabían recitar, sino por el peso que su nombre llevaba entre la gente. Los llamaban fariseos, y muchos los veían como el rostro más visible de la fe, como guardianes de la ley, como protectores de la pureza. Pero detrás de esa imagen se escondía una vida compleja, una lucha silenciosa entre lo que se mostraba y lo que se vivía en el corazón. Imagina por un momento estar en una plaza llena de murmullos. Las mujeres llevan cántaros, los niños corren, los comerciantes ofrecen pan y especias. Y de pronto, el ambiente cambia cuando aparece un grupo de hombres respetados. Las conversaciones bajan de volumen, algunos inclinan la cabeza, otros se esfuerzan por parecer correctos. Porque hay miradas que pesan y hay juicios que no necesitan palabras para sentirse. ¿Te ha pasado que alguien te mira y de pronto te sientes medido, como si tu valor dependiera de cumplir expectativas? En tiempos de Jesús, esa sensación era real para muchos. Y aún así, escucha esto con atención. Jesús no vino a destruir la ley, ni a despreciar la santidad, ni a burlarse de la disciplina espiritual. Jesús vino a revelar el corazón del Padre, a mostrar que la justicia verdadera no se mide por aplausos ni por apariencias, sino por un espíritu humilde y una vida rendida a Dios. Por eso, cuando Jesús se encontraba con fariseos, lo que sucedía no era solo un debate religioso. Era un choque entre dos formas de vivir la fe, una basada en el control y la imagen, y otra basada en la misericordia y la verdad. Porque la vida de los fariseos no era sencilla, era estricta, era intensa, era una rutina llena de detalles. Muchos de ellos se levantaban con una conciencia constante de pureza, de cumplimiento, de reglas. Se cuidaban de lo que tocaban, de con quién comían, de cómo lavaban sus manos, de qué decían y cómo lo decían, y por fuera parecían impecables. Pero el peligro de vivir así es que, sin darte cuenta, puedes empezar a creer que Dios te ama más cuando te portas bien y menos cuando fallas. Puedes convertir la obediencia en moneda de cambio y la fe en una actuación. Tal vez hoy no uses filacterias ni camines por las calles de Jerusalén, pero el espíritu del fariseísmo puede aparecer en cualquier época. Se puede colar en una familia, en una escuela, en una comunidad, incluso en la iglesia. Es esa voz que te dice, si no eres perfecto, no vales. Es esa presión de aparentar que todo está bien cuando por dentro te estás rompiendo. Es ese hábito de señalar a otros para sentirte mejor contigo mismo. Y Jesús, con una ternura firme, vino a romper esas cadenas. Ahora dime, con el corazón abierto, si Jesús se sentara hoy frente a ti, ¿qué crees que vería en tu vida? ¿Una fe que descansa en su gracia o una fe que se cansa intentando demostrar que merece ser amada? Y si esto te está hablando, quédate hasta el final. Porque lo que vamos a descubrir no solo es historia, es una lámpara para tu presente. Y si quieres seguir caminando con mensajes que te fortalezcan y te llenen de esperanza, suscríbete al canal, porque aquí buscamos acercarnos a la palabra con reverencia, con cuidado y con un corazón dispuesto. En el aire de aquellos tiempos había tensión, aunque muchos la escondían detrás de oraciones largas y saludos ceremoniales. La gente anhelaba dirección, pero también anhelaba alivio. Y en medio de ese anhelo surgía una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿De verdad Dios solo se acerca a los que lo hacen todo bien? Esa pregunta se abría como una herida y rápidamente se cubría con más reglas, más exigencias, más apariencias. Pero una herida cubierta no sana,
solo se infecta en silencio. Y por eso, cuando Jesús empezó a hablar del reino, no solo habló de mandamientos, habló de corazones. Los fariseos eran conocidos por su disciplina y por su deseo de guardar la ley. Muchos surgieron como un movimiento que buscaba preservar la identidad del pueblo en tiempos de presión cultural. Querían que Israel no se mezclara, que no olvidara su llamado, que no se perdiera. Y ese deseo en su origen podía parecer noble. Pero la línea entre celo y orgullo es delgada. Y cuando el celo se vuelve un arma para controlar a otros, ya no es amor por Dios, sino amor por el poder. Había un detalle que la mayoría de la gente común sentía. El estándar era demasiado alto. Se hablaba de pureza como si fuera un estado permanente y fácil, pero la vida real era otra cosa. Había trabajo duro, enfermedad, pobreza, dificultades, incertidumbre. La religión, que debía ser un refugio, a veces se convertía en una carga, y cuando la fe se vuelve carga, el alma empieza a cansarse. ¿Cuántas personas hoy viven su espiritualidad como una lista interminable de deberías? ¿Cuántas se alejan de Dios no porque no lo amen, sino porque piensan que nunca serán suficientes? Jesús miraba a las multitudes y no las despreciaba. Las veía como ovejas sin pastor, y ese es un punto clave. El fariseísmo tiende a mirar a la gente como casos, como errores, como infractores. Pero el corazón del pastor mira a la gente como hijos heridos, como personas que necesitan guía, cuidado, restauración. Esa diferencia transforma todo. Y aunque Jesús confrontó con fuerza la hipocresía, también abrió puertas de gracia para cualquiera que quisiera escuchar. Había conversaciones secretas. Algunos fariseos se acercaban a Jesús de noche, buscando respuestas sin exponerse. Eso te dice algo profundo. Incluso los más correctos pueden estar vacíos por dentro. Incluso los que parecen tenerlo todo resuelto pueden estar temiendo que su fe sea solo una máscara. Y quizá por eso esta historia nos toca tanto. Porque todos, en algún nivel, hemos sentido la tentación de ocultarnos, de fingir fortaleza, de usar una imagen para proteger un corazón que no sabe cómo sanar. También había orgullo social. Se valoraban los primeros lugares, los saludos en la plaza, el reconocimiento público. Y cuando el aplauso se vuelve alimento, el alma se vuelve dependiente. Entonces ya no obedeces por amor, sino por reputación. Ya no oras para hablar con Dios, sino para que te vean. Ya no haces el bien por misericordia, sino para que te lo cuenten. Y sin darte cuenta, la religión se convierte en escenario. Pero aquí viene un pensamiento que abre un nuevo camino. La misma disciplina que puede endurecerte también puede ser transformada en una fuerza de vida si está guiada por humildad. La autodisciplina no es enemiga de la gracia. La autodisciplina, cuando nace del amor, te libera. Cuando nace del miedo, te encadena. Y Jesús vino a enseñar a su pueblo a caminar en libertad, a obedecer por gratitud, no por ansiedad, a servir por compasión, no por superioridad. Y aún más, el reino de Dios no avanza con manos que señalan, sino con manos que levantan. No avanza con voces que humillan, sino con palabras que restauran. Por eso, mientras seguimos, mantén esta idea viva en tu interior. Lo que vas a escuchar no es para que juzgues a otros, sino para que tu corazón sea cuidado. Porque Dios no te muestra estas cosas para aplastarte, sino para sanar lo que te pesa. En el tiempo de Jesús, ser fariseo significaba pertenecer a un grupo comprometido con interpretar y aplicar la ley en cada detalle cotidiano. No era solo una creencia, era una forma de vida. Había reglas para casi todo. Cómo se guardaba el sábado, qué significaba estar limpio o impuro, cómo debía ser el diezmo incluso de cosas pequeñas, qué prácticas se consideraban apropiadas. Y para muchos,
Esa minuciosidad era señal de devoción. El problema aparecía cuando los detalles se comían lo esencial, porque la fe puede caer en una trampa sutil, enfocarse tanto en lo externo que olvida lo interno, y lo interno ante Dios pesa más. Jesús lo expresó con claridad cuando habló de limpiar lo de afuera, mientras por dentro había dureza. Eso no era un insulto vacío, era un llamado a volver al centro. ¿De qué sirve cuidar la apariencia si el corazón se está marchitando? ¿De qué sirve saber textos de memoria si el alma no sabe perdonar? ¿De qué sirve corregir a otros si tú mismo no te dejas corregir por el amor? La vida farisea también se movía en un mundo de influencia. Algunos tenían conexiones con líderes, con sinagogas, con espacios donde se definían normas sociales. La religión y el estatus estaban entrelazados, y cuando la espiritualidad se mezcla con el deseo de dominar, se produce una fe dura, una fe que exige más de lo que da. En cambio, la fe de Jesús siempre daba más de lo que pedía, porque venía del corazón del Padre. Piensa en esto, una persona puede ser muy disciplinada y al mismo tiempo muy insegura. Puede sostener una estructura rígida para no enfrentar su vacío interno. Puede juzgar para no sentirse juzgada. Puede controlar para no sentir miedo. Y así, la religión se convierte en una armadura. Por eso Jesús no solo hablaba de mandamientos, hablaba de descanso. Vengan a mí, decía, y yo les daré descanso. Ese descanso no es flojera, es sanidad. Es paz para el que ha cargado demasiado tiempo una imagen que no puede sostener. Ahora, en este punto del video, quiero hacer una pausa y hablarte con cuidado. Si tú has vivido una fe que te deja agotado, si has sentido que Dios se enoja contigo a cada rato, si has creído que no puedes fallar nunca, escucha. El Padre no te está buscando para condenarte, te está buscando para restaurarte. La disciplina espiritual es hermosa cuando nace del amor. La obediencia es poderosa cuando es respuesta a la gracia. La santidad es vida cuando es fruto del Espíritu, no cuando es imposición para presumir. Y aquí va una invitación clara. Reflexiona un momento sobre tu manera de vivir la fe. ¿Qué te mueve? ¿El amor o el miedo? ¿La gratitud o la presión? ¿La humildad o la necesidad de verte superior? Si este mensaje te ayuda a mirar tu interior con honestidad y esperanza, suscríbete al canal. No para sumar números, sino para caminar juntos semana a semana bajo una palabra que corrige con ternura y levanta con poder. En aquellos tiempos, el fariseo devoto aprendía desde temprano a sostener una reputación. Había una forma correcta de hablar, una forma correcta de presentarse, una forma correcta de mostrar piedad. Se buscaba ser ejemplo, y en sí, ser ejemplo no es malo. El peligro nace cuando el ejemplo deja de ser servicio y se vuelve competencia, cuando la espiritualidad deja de ser un puente y se vuelve una barrera. En las calles, en las sinagogas, en las comidas, había un código. Comer con ciertas personas podía manchar tu imagen. Sentarte con pecadores era como perder puntos en el sistema social. Y entonces, sin darse cuenta, la gente empezó a creer que la pureza era más importante que la compasión. Pero Jesús entraba a las casas donde otros no entraban. Se sentaba con los rechazados, tocaba al que nadie tocaba. Y cada vez que lo hacía, estaba predicando con su cuerpo. El amor de Dios no tiene miedo de la miseria humana. Algunos fariseos se ofendían porque Jesús no seguía sus tradiciones. Y Jesús les mostraba una verdad dura. Pueden honrar a Dios con los labios y tener el corazón lejos. Eso es un espejo incómodo, porque cualquiera puede caer ahí. Puedes cantar, puedes repetir frases, puedes asistir, puedes saber y aún así estar lejos por dentro. No porque seas malo,
sino porque el corazón humano se distrae fácil. Por eso necesitamos regresar una y otra vez a la presencia de Dios, con sinceridad, sin maquillaje espiritual. En el fondo, la vida farisea también era una vida de vigilancia. Vigilaban lo que otros hacían, vigilaban lo que otros decían, vigilaban quién cumplía y quién no. Y esa vigilancia se volvía una forma de control. Pero vivir vigilando a otros te roba la capacidad de vigilar tu propio corazón. Te convierte en juez, no en discípulo. Y el discípulo es alguien que aprende, que se deja formar, que se deja corregir. Jesús hablaba de una justicia mayor, no mayor en rigidez, sino mayor en profundidad. Hablaba de perdonar 70 veces 7. Hablaba de amar al enemigo. Hablaba de servir en secreto. Hablaba de orar sin espectáculo. Hablaba de dar sin anunciarlo. Eso derrumba el orgullo, porque si tú haces algo en secreto, no te alimenta el aplauso, te alimenta Dios. Esa es una libertad preciosa, hacer lo correcto aunque nadie te vea, porque tu corazón ya no depende de la mirada humana. Aquí hay una lección práctica. La autodisciplina cristiana no es solo decir no al pecado, es decir sí a lo correcto cuando nadie aplaude. Es mantener la integridad en lo pequeño. Es cuidar tu lengua cuando podrías destruir. Es elegir la paz cuando podrías ganar una discusión. Es buscar reconciliación cuando tu ego pide venganza. Eso es crecimiento personal real. No el que presume, sino el que transforma. Y cuando hablamos de superar, no hablamos de ser perfecto. Hablamos de levantarte cada vez que caes. Hablamos de no quedarte en la culpa. Hablamos de permitir que el Señor te moldee, porque el enemigo quiere dos cosas, que peques y luego que te quedes en vergüenza. Jesús rompe ese ciclo, te llama al arrepentimiento, sí, pero también te levanta, te muestra tu error, pero también te muestra tu valor. Los fariseos, en muchos casos, confundieron el arrepentimiento con humillación pública, pero Dios no humilla a sus hijos para exhibirlos. Dios corrige para restaurar. La corrección del Padre es medicina, no espectáculo. Y si tuviste experiencias donde la fe fue usada para lastimarte, no creas que ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es el del pastor que busca a la oveja. Es el del padre que corre al hijo. Es el del Salvador que mira al quebrantado y le dice, levántate. También había entre los fariseos un temor fuerte, perder el control, porque Jesús no solo sanaba enfermos, también cuestionaba el sistema que convertía la fe en carga. Y cuando alguien toca tu sistema, sientes amenaza. Por eso algunos endurecieron su postura. Pero aquí hay algo que debes recordar. Cuando el corazón está aferrado al poder, la verdad se siente como ataque. En cambio, cuando el corazón está aferrado a Dios, la verdad se siente como liberación. Jesús no vino a crear un club de mejores personas. Vino a formar un pueblo humilde, un pueblo que ama, un pueblo que sirve. Y eso cambia tu forma de ver a los demás. Ya no los ves como escalones para subir, sino como prójimos para amar. Y si tú quieres vivir una fe que sane en lugar de herir, entonces necesitas pedirle al Señor un corazón blando, capaz de compasión, capaz de escuchar, capaz de aprender. Ahora, mientras seguimos, imagina esta escena: un fariseo orando en un lugar visible y un cobrador de impuestos al fondo, golpeándose el pecho, pidiendo misericordia. Jesús dijo que el que salió justificado fue el que pidió misericordia, no el que presumió. ¿Por qué? Porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y aquí se abren dos caminos: el camino de la apariencia o el camino de la humildad, el camino de la exigencia sin amor o el camino de la verdad con misericordia. La vida farisea era también una vida de tradición, tradiciones que podían proteger la fe, sí, pero también podían reemplazar a Dios si se absolutizaban. Y esto es importante para ti hoy.
No todo lo religioso es necesariamente espiritual. Puedes repetir prácticas sin presencia, puedes sostener rituales sin relación. Puedes llenar tu agenda con cosas de Dios y aún así no hablar con Dios. Por eso la oración secreta es tan poderosa. Ahí no hay aplauso, solo hay verdad. Y la verdad a veces duele, pero sana. Jesús hablaba con fuerza porque amaba, no porque odiara. Su confrontación era como una luz en una habitación cerrada. Al principio molesta, pero después te permite ver. Y cuando ves, puedes ordenar, puedes limpiar, puedes respirar, puedes vivir. En la relación con el pueblo, los fariseos a veces se presentaban como modelos de pureza, y cuando alguien se siente modelo, corre el peligro de perder empatía. Porque si tú crees que llegaste, empiezas a mirar a los demás desde arriba. Pero el que de verdad camina con Dios sabe que siempre está aprendiendo, sabe que siempre necesita gracia, sabe que sin el Señor no puede sostenerse. Aquí hay un punto de esperanza. No todos los fariseos eran iguales. Hubo algunos que mostraron apertura, que buscaron entender, que defendieron lo justo en momentos cruciales. Eso nos recuerda que nadie es una etiqueta. Nadie está condenado a ser el villano. Dios puede tocar cualquier corazón. Y si Dios puede tocar al religioso endurecido, también puede tocar tu corazón y el mío para limpiarnos de orgullo, de juicio, de hipocresía. Ahora quiero que sientas esto. El propósito de conocer cómo vivían no es para burlarnos, sino para aprender, porque la Biblia no nos cuenta historias para entretenernos, nos muestra espejos para transformarnos. Y si hoy el Espíritu Santo te está mostrando algo, no te resistas, no lo hagas con miedo. Dile: Señor, si hay algo en mí que se parece a eso, cámbialo con amor, enséñame a vivir una fe verdadera. Quizá estás pensando, pero yo no soy fariseo. Y tal vez no lo eres en título, pero la tentación de aparentar vive cerca del corazón humano. Todos podemos caer en querer vernos bien. Todos podemos caer en juzgar. Todos podemos caer en usar la fe para escondernos. Y por eso necesitamos volver una y otra vez a Cristo, el único que puede purificar el interior. Jesús enseñó que del corazón salen las palabras, las intenciones, las acciones. La transformación real empieza dentro, no con maquillaje, sino con rendición, no con control, sino con confianza, no con orgullo, sino con humildad. Y cuando el interior cambia, lo exterior se acomoda. La disciplina deja de ser teatro y se vuelve fruto. El servicio deja de ser estrategia y se vuelve amor. La obediencia deja de ser presión y se vuelve gozo. Y aquí entra la perseverancia, porque el cambio no sucede en un día. Un corazón orgulloso no se vuelve humilde de la noche a la mañana. Se requiere un caminar constante, se requiere pedir perdón cuando fallas, se requiere aprender a callar cuando tu lengua quiere herir, se requiere aprender a escuchar cuando tu ego quiere hablar. Eso es crecimiento, eso es madurez, eso es victoria en lo pequeño. En los tiempos de Jesús, muchos fariseos buscaban seguridad en el control, pero la verdadera seguridad está en el Padre. Cuando sabes que eres amado, ya no necesitas fingir. Cuando sabes que eres perdonado, ya no necesitas señalar. Cuando sabes que Dios te sostiene, ya no necesitas aplausos. Y esa libertad es el regalo del Evangelio. Ahora viene una transición importante, como si el corazón del mensaje se acercara a una cima. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, no solo habló de sus acciones, habló de su influencia, porque lo que ellos enseñaban moldeaba la vida de otros. Y eso nos toca hoy también. Tus palabras influyen, tus actitudes influyen. Tu forma de vivir la fe puede acercar a alguien a Dios o puede alejarlo. Por eso necesitas una fe suave en la forma, firme en la verdad, llena de compasión.
Y aquí quiero abrir un pequeño lazo mental que voy a cerrar más adelante. ¿Qué pasaría si la mayor batalla no fuera contra otros, sino contra el orgullo que se esconde en nosotros? Guárdalo en el corazón, porque al final vas a entender por qué esa pregunta puede cambiar tu vida. Los fariseos también practicaban el estudio intenso, conocían escrituras, discutían interpretaciones. Y sin embargo, Jesús les dijo que escudriñaban las escrituras creyendo que en ellas tenían vida, pero no querían venir a Él. Esa frase es fuerte porque muestra que puedes acercarte al texto y aún así no acercarte a Dios. Puedes usar la Biblia como arma en lugar de usarla como pan. Puedes usarla para ganar discusiones en lugar de permitir que te gane el corazón. ¿Qué hace Jesús diferente? Jesús es la palabra viva. Y cuando te acercas a Él, no solo aprendes información, recibes transformación. Por eso, el objetivo no es solo saber cómo eran los fariseos, sino permitir que el Espíritu Santo examine nuestra motivación, porque hay obediencia que nace del amor y hay obediencia que nace del miedo. Hay disciplina que produce fruto y hay disciplina que produce dureza. Hay santidad que inspira y hay santidad que aplasta. En lo cotidiano, un fariseo podía medir la fidelidad en pequeñas acciones, pero Jesús medía la fidelidad por el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman. Esa es la marca. Y amar no es un sentimiento superficial, es una decisión diaria, es paciencia cuando cuesta, es bondad cuando no hay recompensa, es humildad cuando podrías imponerte, es perdón cuando tu orgullo quiere cobrar. Tal vez en tu casa, en tu escuela, con tus amigos, tú puedes ser alguien que marca la diferencia, no siendo el que presume, sino el que cuida, no siendo el que juzga, sino el que guía, no siendo el que aplasta con palabras, sino el que levanta con esperanza. Eso es poder espiritual real, el poder de reflejar a Cristo en un mundo lleno de presión. Y si hoy has fallado, si hoy has sido duro, si hoy has señalado, no te condenes para quedarte ahí. Arrepiéntete, sí, pero con esperanza. Dios no te señala para humillarte, te señala para sanarte. Su gracia no es permiso para seguir igual, es fuerza para cambiar. Su perdón no es una excusa, es un nuevo comienzo. Ahora cierra un momento tus manos, aunque sea en tu mente, y piensa, ¿a quién necesitas pedir perdón? ¿De qué actitud necesitas arrepentirte? ¿Qué apariencia necesitas soltar? Y si sientes que esto te está hablando, vuelve a escuchar esta parte después. Y quédate en el canal, suscríbete, porque aquí no buscamos alimentar culpa, sino formar un corazón que camine con Dios con firmeza y ternura. En esta recta final, volvemos a ese lazo mental que dejamos abierto. La mayor batalla muchas veces no es contra un grupo del pasado, sino contra el orgullo que se disfraza de virtud en el presente. El fariseísmo no es solo historia, es advertencia. Es el recordatorio de que puedes estar cerca de lo sagrado y aún así lejos de la presencia si tu corazón se endurece. La vida de los fariseos en tiempos de Jesús nos enseña que el poder religioso puede ser un refugio para el ego si no se rinde a Dios. Y el ego, cuando gobierna, convierte el servicio en escenario. Pero el Espíritu Santo convierte el servicio en entrega. El ego busca primeros lugares, el Espíritu busca lavar pies, el ego busca reconocimiento, el Espíritu busca obediencia, el ego busca tener la razón, el Espíritu busca amar. Jesús no solo denunció la hipocresía, también abrió un camino nuevo, el camino del corazón transformado. Ese camino no se camina con perfección, se camina con perseverancia, se camina cayendo y levantándose, se camina aprendiendo, se camina pidiendo ayuda, se camina recordando cada día que la gracia de Dios no es un premio para los mejores, sino un regalo para los que confían. Y aquí está la protección que quiero dejarte.
No permitas que la presión de verte bien te robe la libertad de ser honesto con Dios. Dios ya sabe tu interior. No necesitas impresionarlo. Necesitas rendirte. Necesitas acercarte. Necesitas escuchar su voz por encima de todas las voces que te exigen y te comparan. La voz del Padre no te aplasta, te llama por tu nombre y te guía. Deja que esta enseñanza te dé esperanza. Si Jesús pudo confrontar un sistema duro y aún así ofrecer misericordia, entonces también puede confrontar tus áreas duras y ofrecerte restauración. No estás atrapado en tu forma de ser. No estás destinado a repetir patrones. En Cristo siempre hay camino de regreso, siempre hay nueva oportunidad, siempre hay fuerza para cambiar. Y ahora te pido algo sencillo pero profundo. Piensa y reflexiona. No en cómo eran ellos solamente, sino en cómo eres tú cuando nadie te ve. ¿Qué te mueve? ¿Qué te duele? ¿Qué escondes? ¿Qué necesitas entregar? Porque el lugar donde Dios más trabaja no es el escenario, es el secreto. Ahí, donde solo tú y Él están, se forma el carácter. Ahí nace la humildad, ahí se rompe la máscara, ahí empieza la vida verdadera. Que el Señor te dé un corazón como el de Cristo, firme para la verdad, tierno para las personas, humilde para aprender, fuerte para perseverar. Y si este mensaje te acompañó y te ayudó a mirar tu fe con más claridad y esperanza, suscríbete al canal y sigue con nosotros en los próximos videos. Aquí buscamos caminar con la palabra, no para presumir, sino para vivir, no para juzgar, sino para restaurar, no para cargar más peso, sino para encontrar descanso en Jesús.